Buenas noches desde 40 Cripto. Vamos a hacer como cada lunes la revisión del análisis de Bitcoin, la actualización del mismo para ver qué nos puede deparar esta semana, ¿vale? Y como siempre, lo hacemos cerca del cierre de la vela diaria del lunes para ver el efecto que han tenido, pues bueno, los mercados bursátiles, los mercados tradicionales y cómo se han recuperado el mercado a lo largo de la semana, ¿vale? Y cuáles son los efectos básicamente de la evolución del fin de semana. Como siempre hacemos, primero vamos a hacer un repaso sobre el análisis que planteamos el viernes y para ello nos vamos a ir centrando en una serie de aspectos. Primero, lo que nosotros decíamos el viernes, ¿vale? Esta es la vela del lunes, vela del domingo, del sábado y la del viernes, ¿vale? Decíamos que esperábamos una lateralización a lo largo del fin de semana, como vemos aquí, esa lateralización sí que se ha producido, tanto sábado como domingo las velas tienen el mismo cuerpo, ¿vale? Lo que gana el sábado lo pierde el domingo y por tanto esa lateralización que esperábamos para volver a, en vista de la envolvente que tiró el día de la inflación, ¿vale? Y que dijimos que Bitcoin había tenido una buena recuperación frente al dato tan negativo, pues esperábamos que tras haber aguantado la trendline alcista tuviéramos esa lateralización de fin de semana para, como decíamos el lunes, buscar lo que se conoce como el equality high, ¿vale? Lo que se conoce como toda esta liquidez que tenía en esta zona donde, como decíamos, pues bueno, las personas se situaban en stop loss, situaban un stop loss por esta zona, ¿vale? Para entrar en short y como vimos podría ser una zona donde buscar la liquidez acumulada del mercado, ¿vale? Efectivamente, esa zona de liquidez que nosotros decíamos ha sido buscada, de hecho, con todo, como ya habéis podido comprobar, en el día de hoy se ha producido una gran ruptura de esa zona, ¿vale? Entonces podríamos considerar que ese quality high ha quedado mitigado, ¿vale? Ha quedado mitigado significa que, bueno, la totalidad de la liquidez de esa zona se ha tomado, ¿vale? Como vemos y se ha alcanzado, por lo tanto, muy positivo ese movimiento. Como vemos, se ha producido una ruptura de la acumulación, entonces aquí tenemos que plantear, en su caso, dos cuestiones. Primero, si el cierre de vela del día de hoy, que le quedan aproximadamente unos 20 minutos, se produce por encima de los 21.700 dólares, ¿vale? Es decir, por encima de la acumulación anterior, estaría rompiendo esa zona de acumulación con velas diarias, por lo tanto sería una señal bastante positiva. Como digo, serían 500 dólares lo que tendría que caer en 20 minutos y el mercado tiene bastante fuerza, por lo que efectivamente se va a producir la ruptura de la zona de acumulación que llevamos un mes y que, como ya veis, es la primera vez que hay una acumulación desde marzo y se rompe al alza, ¿vale? Aquí tenemos una acumulación que se rompe a la baja, aquí hay una acumulación que se rompe a la baja y aquí podríamos tener la primera acumulación que se rompe al alza. Decíamos que podíamos tener un mes de julio alcista y bueno, por el momento lo estamos teniendo, ¿vale? Así que se van cumpliendo las previsiones que teníamos en el grupo, lo que también nos está permitiendo pues obtener una serie de ganancias como en el short de hoy en Solana, ¿vale? Entonces bastante importante. Hay que tener en cuenta, en su caso, varias cuestiones. La primera de ellas es que, como ya decíamos, teníamos el POC, lo teníamos en esa zona, ¿vale? Se producen los cierres de vela tanto del sábado como del domingo por encima del POC para hoy tomarlo como soporte e impulsarnos hacia arriba, ¿vale? Por lo tanto, la zona de mayor interés del activo, donde más se ha negociado Bitcoin en los últimos meses, es en esta zona y, como veis, ha sido favorable en este caso para la evolución alcista del mercado, ¿vale? Posteriormente también hay que tener en cuenta que se rompe este bearish order block, es decir, toda esta cantidad de órdenes que había a la venta, que es lo que decíamos antes, con una grandísima cantidad de liquidez que había en esta zona, ha quedado mitigada y ha quedado absorbida por parte de los inversores institucionales y por parte de las personas que estaban en long, ¿vale? Lo que ha provocado muchas liquidaciones que veremos mañana, pero que, como ya os anticipo, han superado los 600 millones de dólares en liquidaciones en contratos de futuros, ¿vale? Lo que hay que tener en cuenta también es que el fin de semana, el viernes, hablábamos de que había una divergencia alcista en el RSI y efectivamente dijimos que la podía ejecutar, ¿vale? Teníamos el precio en esta zona y en esta zona no había variado, mientras que el indicador había evolucionado desde esta zona baja hasta esta zona alta. Por lo tanto, teníamos una divergencia alcista que comentamos que se podía ejecutar y que efectivamente ha llevado el precio hacia primero los 21.700 que decíamos y posteriormente podía buscar esta línea roja que tenemos marcada que todavía no ha llegado a alcanzar, pero que son los 23.034 dólares, donde además coincide con otra gran zona de liquidez, un liquidity pool que puede llegar a ser mitigado, pero que mientras tanto sigue estando este liquidity pool por mitigar, que sería, pues como digo, buscar los 23.034 y los 23.300, que son básicamente el
lo tenemos aquí el 1,61 del retroceso de Fibonacci, ¿vale? Lo que hay que plantear una vez realizado ese repaso del análisis y la posible búsqueda de los $23.000 es que si trazamos una nueva extensión de Fibonacci, vamos a ver por qué los puntos que teníamos marcados eran tan relevantes, ¿vale? Tenemos aquí el máximo, si lo trazamos hasta esta acumulación de aquí, ¿vale? Vamos a trazarlo bien. Si trazamos desde el máximo de marzo la acumulación hasta el mínimo de esta acumulación y hasta el máximo para trazar la extensión de Fibonacci, vemos como el 61 de Fibonacci coincide con el 78 que nosotros teníamos anterior y por ello ha sido tan importante esta zona para aguantarla y devolver el precio a un crecimiento alcista. Además, podemos situar como futuros targets de una posible caída lo que se conoce como el 78 de esta extensión, que lo vamos a dibujar también con una línea, en este caso una roja, y por otro lado vamos a dibujar otro target posible en esta zona que coincide con el 100% de la extensión de Fibonacci que ya teníamos trazada y del 100% de la nueva, ¿vale? Lo que viene siendo los $11.000 que hoy habían sido preguntados porque en algunas ocasiones se puede fijar ese target bajista para un futuro movimiento, ¿vale? Pero como digo, ya que los hemos dejado marcados con dos líneas rojas, vamos a eliminar para tener menos ruido en el mercado, ¿vale? Menos aspectos, ¿vale? Entonces, en este caso, como decía, ya tenemos los dos targets fijados de los movimientos bajistas con dos líneas rojas, pero por el momento Bitcoin, y como ya anticipábamos, tenemos un julio alcista por el momento, donde ha tenido un gran suelo en estos los 19.300 aproximadamente que hemos ido calculando y donde, como digo, si se produce un cierre de vela por encima de los 21.700, que actualmente quedan 16 minutos, por lo tanto sí que se va a producir este cierre de vela por encima de los 21.700, es un cierre bastante alcista, podríamos ver aproximadamente en el martes o el miércoles una caída hacia los 21.700 para probar este máximo y si finalmente lo aguanta podemos buscar de nuevo los 23.034 y $23.300 como target alcistas, ¿vale? Siempre habrá que respetar la línea de tendencia alcista que como vemos aquí hizo un fake out, así que esperamos que siga aguantando esta zona. Posteriormente nos vamos a los gaps del CME, ¿vale? Nos vamos al gráfico del CME y como vemos han quedado cubiertos los gaps que mencionábamos la semana anterior, por lo tanto signo bastante positivo del movimiento de Bitcoin. Muy importante ver que incluso con la subida de Bitcoin aún así tenemos que los short en Bitcoin están disminuyendo, ¿vale? Por lo tanto muy importante este aspecto. Posteriormente, en cuanto a la dominancia de USDT, cuando hablábamos de la dominancia de USDT el viernes, ¿vale? Esta es la vela del lunes, del sábado, del domingo, bueno, del domingo y del sábado, ¿vale? Y esta es la vela del viernes y decíamos que podría ir a buscar estos mínimos o continuar hasta 6,8, 6,9%. Pues bueno, efectivamente se ha producido, ¿vale? Hasta esta zona y hoy ha caído justo, si lo veis, hasta el 100% de la extensión, ¿vale? Hasta esta zona del 6,51%. Si consideramos que mañana el mercado, mañana y el miércoles podría tener un leve retroceso, podemos ver de nuevo subir la dominancia de USDT buscando estos mínimos de aquí, ¿vale? El 6,8% para posteriormente volver a caer de cara al viernes buscando el 6,15%, ¿vale? Es decir, tener un pequeño retroceso en Bitcoin hasta los 21.500, 21.600. Si se respeta ese máximo de la zona de acumulación, podría volver a caer la dominancia de USDT a lo largo de la semana buscando esta zona de gran acumulación y la dominancia de USDT. Posteriormente, en cuanto al Total 2, ¿vale? El Total 2, el market cap total del sector cripto, como informábamos en las noticias, había superado el $1 trillón de nuevo. Situábamos los posibles objetivos a lo largo del fin de semana en superar los máximos anteriores y como veis en la vela del día de hoy, a lo largo del fin de semana no pudo superar estos máximos, veis aquí, pero posteriormente la vela de hoy lo ha superado con creces. Por lo tanto, como digo, podríamos esperar una pequeña caída del market cap total, buscando de nuevo la zona de los 970 trillones en caso de que Bitcoin le dé por corregir y posteriormente seguir su crecimiento para posteriormente buscar este nivel que anteriormente había sido un soporte durante todo 2021 y durante buena parte de 2022 y por tanto volver a buscar ese nivel como nivel que actualmente sería ya convertido como una resistencia, ¿vale? Y por último, nos vamos a ir a buscar la dominancia de Bitcoin, ¿vale? Donde también tenemos buenas noticias. Nosotros desde junio llevábamos diciendo que, bueno, hacia la zona del Golden Pocket del 66,7 de Fibonacci, ¿vale? Podíamos esperar el retroceso de la dominancia. Pues bueno, como veis perfectamente,
tenemos a la dominancia de Bitcoin cayendo de nuevo hasta la zona del 42,24% y como veis hasta la zona del Golden Pocket. Esto es un signo muy positivo, llevábamos previéndolo bastante tiempo y para ello necesitábamos una recuperación del mercado. ¿Por qué? Pues porque recupera Bitcoin, entra dinero en Bitcoin como ya hemos visto en el market cap total del sector cripto, pero también entra dinero en las altcoins. De hecho, toda esta reducción de la dominancia se debe a que ha entrado mucho más capital en las altcoins que en Bitcoin, lo que ha provocado, como veis, esta caída hacia la zona del Golden Pocket. Como digo, si tenemos una pequeña recuperación que es necesaria en el precio de Bitcoin, es decir, que haga un pequeño retroceso en búsqueda de liquidez para intentar superar los 23.000 y los 23.300, entonces en este caso, como veis, se necesita que la dominancia vuelva a crecer buscando el 61 de Fibonacci del movimiento macro y por tanto el 42,71%, un leve crecimiento de la dominancia para posteriormente volver a caer en búsqueda de estos mínimos, ¿vale? Aproximadamente el 41,68%. Entonces, como veis, lo veníamos anticipando. Si Bitcoin tuvo esa reacción frente a un dato tan negativo como el de la inflación en Estados Unidos, sí que podíamos esperar, siempre y cuando se respetase la línea de tendencia y esa lateralización del fin de semana, podíamos esperar este crecimiento que, como veis, ha absorbido toda la liquidez que había en esta zona de órdenes de venta, órdenes en short y take profit de las órdenes de compra. Así que bueno, seguimos con nuestro análisis. Ya sabéis que no nos gusta cambiar el análisis, vamos planteando posibilidades dentro del análisis ya practicado y como siempre haciendo repasos sobre lo que planteamos porque especialmente en los últimos meses se está cumpliendo bastante lo que esperábamos. Por lo tanto, para los próximos días un pequeño retroceso en búsqueda de liquidez a la parte alta de la acumulación y si aguanta esos máximos dirigirnos hacia los 23.034 y 23.300 dólares. Como siempre, quedan 10 minutos para el cierre de velas, se ha actualizado el análisis de Bitcoin, se volverá a actualizar, salvo cambios inesperados a lo largo de la semana, se volverá a actualizar el viernes. Así que espero que todos tengáis una buena semana y que, como digo, el análisis siempre os ayude en vuestras operaciones. Un saludo a todos.